es la que viene allí en el libro, ¿sí? Que es R vector de t igual a 1 menos t por r por vector R1 más t por vector así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la ecuación. Sí, ok, obviamente el parámetro va a variar de 0 a 1. De 0 a 1. De tal manera que si el parámetro vale 0, entonces están de acuerdo que al sustituir aquí en 0 me va a quedar nada más 1 por R subíndice 0 más 0 por R1, entonces va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? Cuando t vale 0, o sea, cuando t vale 0 estoy en el punto inicial del segmento. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe, sí se entendió. Ok. Conforme t empieza a aumentar, o sea, hagan de cuenta que cuando t vale 0, el vector generador del segmento es R0, que es el valor inicial. Conforme t empieza a aumentar, va a pasar esto. Va a ir, si se fijan que ese vector me va a ir generando el segmento de recta, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. De tal manera que ya cuando llegue a 1, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar 1 menos 1, 0 por R subíndice 0, pues 0. Más 1 por R1, pues va a ser R1. ¿Sí se fijan que voy a llegar hasta el fin? Cuando te valga 1, ¿verdad? Cuando te valga 1. Oigo. ¿Y si está entre medio de los dos? ¿Cómo? ¿Y si está en medio de los dos, a qué sería igual, profe? A ver, ¿cómo de nuevo? Si estaría en medio de los dos, por ejemplo, un punto 5 o un medio, ¿no se cumpliría la ecuación? A ver, no te entiendo. A ver, de nuevo. A ver. Si no se llega a 1, ni se llega a 0 y solo se toma el medio o punto 5. No, pues no vas a llegar hasta... A ver, un segmento está comprendido entre dos puntos. En este caso, el punto inicial es R subíndice 0 y el final R subíndice 1. Ese es el segmento que tú quieres considerar. Ahora, al plantear la ecuación del segmento en forma vectorial, porque si se fijan, esto está en forma vectorial, ¿sí? Yo voy a generar este segmento de recta de forma vectorial, porque se fijan que me lo está definiendo este vector posición, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me lo va generando. ¿Sí están de acuerdo? Al igual que la recta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, sí, profesor. Con t igual a 0, yo parto del punto inicial. Conforme t empieza a crecer, ese vector generador posición me va a ir determinando estos puntos finales. Paz. Ya se bajó la pila. Ahora voy a tener que cargarla. Bueno, me los va a ir generando. ¿Sí están de acuerdo? Hasta llegar al valor final que va a corresponder a T1. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí estamos? No oigo. Sí, profesor. Sí, ya. Fíjense cómo en estos temas que hemos estado estudiando, existe un vector generador que pertenece a la superficie o a la línea recta, porque hemos visto, bueno, ahorita hemos visto pura línea recta, pero hay un vector generador que pertenece a la línea recta y otro que es un vector generador posición. En este caso, el vector generador del segmento solamente es un vector posición. En el caso de la recta sí era un vector generador, que uno era posición y el otro estaba sobre la recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. De acuerdo. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de planos. Ok, bueno. ¿Cómo es este tema de los planos?
Bueno. Pues un plano es una superficie. ¿Sí? Todos los planos son superficies, desde el punto de vista de la geometría euclidiana, pero no todas las superficies son planos. De hecho, vamos a ver algunas superficies que no son planas y que se llaman superficies cuadráticas. Obviamente hay unas superficies mucho más complejas. Y de hecho, esas superficies ya más complejas solamente las vamos a poder representar mediante computador, en términos generales. Pero las superficies más sencillitas son los planos. Ahora, nosotros tenemos la idea del plano porque pues ya hemos estudiado el plano cartesiano. Sabemos que podemos representar físicamente un plano mediante el pizarrón, mediante una pared, mediante un piso, si es plano. A quienes les gusta mucho el básquetbol, una cancha de básquetbol, a mí me gusta el básquet, de hecho cuando yo estaba chavillo, cantaba, todos jugábamos básquetbol en mis tiempos. Una mesa de una superficie plana, aun cuando sea rectangular o sea redonda, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Profe. Entonces, Sí, la idea de plano es un concepto abstracto, como todos los conceptos de la geometría. ¿Por qué? Pues porque no sabemos que los puntos son los conceptos fundamentales de la geometría, pero los puntos no los podemos ver. Los podemos representar, como por ejemplo también las líneas rectas o las líneas curvas, las podemos representar, pero no las podemos ver. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se supone que son una sucesión infinita de puntos. Si no puedo ver a los puntos, pues menos puedo ver a las rectas o a las líneas curvas. Sin embargo, son conceptos geométricos abstractos. El concepto de plano es igual porque según la geometría euclidiana, un plano es una sucesión infinita de líneas rectas. Si aquellas están constituidas por puntos y no puedo ver a los puntos, pues obviamente los planos no los puedo ver. Sin embargo, los puedo representar. Y de hecho, en la realidad hay bastantes cosas que nos hacen pensar en los planos, como los que ya acabamos de decir. No oigo. Sí, profe, sí. Sí, profesor. Sí, entiendo. Sí, profe. ¿Están ahí, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí. Porque casi no las oigo. No, profe, aquí estamos. ¿Qué andan haciendo? Oigo. Poniéndole atención, profe. Órale, pues. Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para sacar una ecuación de un plano? Si bien los planos se estudian en geometría analítica plana, pues no los hemos estudiado. De hecho, pues no, tenemos referencia del plano porque pues hemos estudiado la geometría analítica en el famoso plano cartesiano. Las caras, bueno, más bien no las caras, ¿sí? Perdón, las caras de los poliedros son planas, lo mismo que los polígonos son partes de un plano. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Son partes de un plano, los polígonos, como son el triángulo, el cuadrado, pentágono, sean regular o irregular, son porciones de un plano. Algunas cónicas que vimos en geometría analítica nos representan porciones de plano, sobre todo las que son cerradas.
si bien todas las cónicas se representan en el plano cartesiano. Pero matemáticamente, ¿cómo defino un plano? Y es lo que, pues no, creo que eso no se ha visto, sin embargo ahora lo vamos a ver. Recordemos que propiamente lo que ahorita estamos estudiando es algo que pudiéramos llamarle geometría analítica en el espacio. Una continuación de esa materia que llevaste en la prepa, que te dejó encantado y que a mí me gusta mucho tocarla en este nivel, porque yo estoy seguro que a muchos de ustedes les trae gatos de cuernos, incluso muchos seguramente pues están con el ojo Remy detrás de la pantalla, ¿sí o no? En sus casas, y eso pues es algo que se entiende. ¿Están de acuerdo? Sí, Yo profe. sí, profe. Sí, profe. A ver, quienes dijeron sí que es el ojo Remy. Es como el ojo cuadrado. No, pero a ver tú, porque tú sí te lo sabes, pero a ver los demás que dijeron que sí. A ver, por ejemplo, Etzai. Mande, profesor, aquí estoy. A ver, ¿qué es el ojo Remy? Ah, pues el ojo cuadrado, profe. ¿Cómo ven? No, ese no es el ojo Remy, luego les voy a decir cuál es. ¿Vale? Bueno, el ojo Remy, tengo entendido que era el ojo, el ojo del egipcio, ¿no? El que se utilizaba. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No. Ya saqué lo, profe. No, ese no es. No, tranquilo, eso es otra cosa. No, eso es fantasía. No, yo te hablo de algo chido. No. Espérate. Bueno, ya luego platicamos de eso, les va a gustar. A ver, entonces vamos a sacar la ecuación de un plano. ¿Cómo le hago? Bueno, pues básicamente, como ya comentamos, cuando analizamos la línea recta, necesitamos tener elementos mínimos para poder encontrar las ecuaciones. En el caso de la recta, hablábamos de que para encontrar la ecuación de una recta en R3, necesitábamos un punto de la recta y un vector paralelo a ella. ¿Sí o no? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. A ver, ¿sí tomaron clase el viernes todos o no? Sí, profe. Profe, ¿Vimos eso sí o no? ¿No oigo? ¿Sí vimos qué? Bueno, vamos a sacar la ecuación del plano. ¿Qué se necesita para la ecuación del plano? Se necesita un punto y un vector perpendicular al plano. Un plano, yo lo voy a definir de esta forma. Esto viene siendo una representación de un plano. Un plano geométricamente es infinito, pero yo lo represento de esta forma. Ahora, ¿qué necesito para encontrar la ecuación de ese plano? Necesito un punto que pertenezca al plano, que le voy a llamar P subíndice 0, de coordenadas x0, y0, z0, y necesito un vector perpendicular a él. Un vector perpendicular a él, o normal a él, que le voy a llamar vector n, cuyos componentes son A, B, C. Ahora, se supone que esto es en el espacio y yo aquí tengo la referencia de R3, que es el origen. Aquí tengo al eje X, al eje Y, al eje Z. Bien. Este punto conocido del plano me va a determinar un vector conocido, posición, que le voy a llamar. ¿Cómo le voy a llamar? Pues obviamente R subíndice 0.
Fíjense cómo en los ejercicios que hemos estado viendo, ese vector conocido, ese vector fijo, que va del origen a un punto conocido, le estoy llamando R subíndice 0. Bien. Ahora, este punto que pertenece al plano, lo voy a tomar como si fuera el origen de todos los puntos que forman, de todos los infinitos puntos que constituyen a ese plano. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Primero que nada tengo yo este vector fijo, pero también tengo un vector variable. De la misma forma que en la recta tenía yo un vector fijo y un vector variable. Ese vector variable, que le voy a llamar R, prácticamente es el vector posición genérico. ¿Por qué vector posición genérico? Porque es el que me genera todo el plano. Es el que me genera todo el plano. Y entonces sus coordenadas van a ser variables. Perdón. Es este vector R. Obviamente este vector R, que es variable, que es el vector genérico del plano, va a finalizar en un punto variable, en un punto genérico, de tal suerte que ese punto genérico va a ser cualquier punto de dicho plano. Y obviamente ese punto genérico le voy a llamar punto P. Y sus coordenadas pues van a ser variables X, Y, Z. ¿Por qué? Porque va a ser cualquier punto del plano. Este vector conocido, pues obviamente sus coordenadas, sus componentes, recuerden que coinciden con las coordenadas del punto final, puesto que son vectores posición. Entonces, en este caso, para R, lo voy a poner aquí, sus componentes van a ser X, Y, Z. Bien. Entonces, esto es parecido a lo siguiente. Cuando en nuestros tiempos, digo en los míos, las televisiones que existían cuando uno era chabón y niño, pues eran las televisiones de cinescopio. No existía aún las televisiones de pantalla, llámese LED o de plasma. ¿Sí? Esa es una tecnología que prácticamente empezó del año 2005 para acá. Todavía en el año 2000 existían y las vendían incluso en las tiendas, todavía en el año 2000, yo me acuerdo muy bien, televisiones de cinescopio. Seguramente en sus casas tienen ese tipo de televisiones. Y obviamente el cinescopio pues es una especie como de cámara de vacío, obviamente se hace vacío ahí, porque la imagen se obtiene mediante un haz electrónico. Ese haz electrónico es producido por un cañón electrónico, el cual dispara un haz de electrones, el cual al chocar en la pantalla genera la imagen. Obviamente, pues era un sistema avanzado, de tal manera que la señal de comunicación llegaba a un circuito, ese circuito pues lo convertía, lo condicionaba para que de esa forma el cañón disparara cierta información, como podía ser, por ejemplo, el tiempo, el color, la intensidad, varias de las características que por allí podían existir en esa señal. Y obviamente al chocar ese haz en la pantalla, se formaba la imagen. Si ustedes pueden checar ese tipo de televisiones, si todavía los tienen en sus casas, notarán que básicamente ahí ya se empieza a ver la idea de como lo que ahora podríamos entender como píxel. Ahorita ya el concepto de píxel pues a lo mejor es un poco más avanzado, pero el píxel era, por ejemplo, ese cuerpecito que tenía 3 bandas de colores, que son los colores primarios, el verde, el amarillo y el rojo. Y precisamente esas pequeñas celditas tricolores, que son los colores primarios, pues permitían que nosotros pudiéramos tener las imágenes a color. Ese sistema, curiosamente, lo inventó un mexicano, ¿sí? Ese sistema tricolor para tener la televisión a color.
que fue un ingeniero mexicano que se llamaba Guillermo González Camarena, ¿sí? Una persona admirable que puso en alto el nombre de nuestro país y que curiosamente no acabó la carrera. Si yo tengo entendido, él estudió para ingeniero, creo que estaba estudiando ingeniería electrónica en el tecnológico, no en el Politécnico, creo que fue en el Politécnico, no estoy bien seguro, pero no terminó. Sin embargo, patentó ese sistema y es el que se utiliza, o el que se utilizó durante mucho tiempo, ¿sí? Anteriormente a ese sistema color, a mí todavía me tocó, y eso que no soy muy viejo, la televisión monocromática. Bueno, pues sí, porque era blanco y negro la televisión, ¿no? Todavía yo tuve contacto con ese tipo de televisiones y obviamente pues ahí no tenían ese sistema de los colores primarios para poder tener la televisión a color, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy explicando este choro? Porque pensemos que la imagen que se forma en la pantalla de la televisión es el plano. Obviamente no es totalmente plana, sino que estaba un poquito redondeada, pero yo utilizo ese ejemplo porque la imagen la genera ese haz que va rapidísimo. Son miles de disparos por segundo, de tal manera que el ojo no es capaz de ver esa diferencia y entonces lo ve como una imagen. Pero prácticamente lo que está pasando ahí en cámara lenta es o sea, línea, otra línea, la 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 otra línea, acaba y se vuelve a ir arriba. Línea, línea, y se ve la imagen. Pues a mí me gusta utilizar ese ejemplo porque es como si eso fuera el rayo. El rayo sería el vector genérico que me genera el plano. Ya no les voy a preguntar si entendieron o no, porque siempre les pregunto y no responden, y ya les dije que no iba a cambiarlo de forma. Entonces voy a continuar. Entonces así es como se genera ese plano, pero de la misma manera que en la recta, así como tenemos un vector genérico posición, también tenemos un vector genérico que está sobre el mismo plano. Aquí voy a poner el punto P un poquito más para acá. Ese es el punto genérico, porque vamos a tener un tercer vector que va a ser vector genérico sobre el plano. Y ese vector genérico es este. Perdón, es al revés. Va del punto fijo al punto genérico, ¿sí? Este vector genérico se llama de P subíndice 0 a P. Y es el vector genérico de el plano que pertenece a él, porque el otro es este vector genérico posición. Y si nos fijamos, es como si hiciera esto. Todo partiendo de ese punto fijo. Por eso es que estoy diciendo que es como si fuera el origen. Bien, pues ya con eso tenemos las condiciones vectoriales suficientes para obtener la ecuación del plano. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, a ver. Este vector genérico que pertenece o que está sobre el plano es perpendicular a este vector n. ¿Por qué? Porque este vector n estoy diciendo que es perpendicular a todo el plano. Y estos son axiomas desde Euclides. O sea, todo esto es prácticamente los axiomas desde hace miles de años de la geometría. Por eso es que no hay contradicción. En uno de esos axiomas se decía que por un punto exterior a una recta pasaba una y solamente una perpendicular a ella. Si bien ese axioma fue uno de los que inspiró el surgimiento de las geometrías no analíticas, pero no quiere decir que esa geometría plana haya estado mal, para nada. El buen Euclides no nos echó mentiras, era un gigante, un gran investigador, sino que así es el conocimiento humano cuando analiza las cosas bajo otras perspectivas, bajo otras características. Sin embargo, te das cuenta que todo lo que viene de atrás está bien.
Y así ha pasado con esto. Claro que si te das cuenta que hay algo que hay que corregir, pues se corrige, pero no es el caso aquí, porque Euclides todo lo analizó en base al plano. En las geometrías no euclidianas es cuando todos esos conceptos se analizan en curvas, en superficies curvas. Aquí son superficies planas. Entonces, en base a esa característica, este vector genérico va a ser perpendicular a este vector normal. ¿Por qué? Porque este vector normal es perpendicular al plano y por lo tanto va a ser perpendicular a esos vectores que generan el plano y que surgen de este. Por lo tanto, el producto punto de ellos me debe de dar 0. ¿Por qué? Porque yo sé que dos vectores son perpendiculares, sí, solo sí, su producto punto es 0. Ahora, ¿ese vector genérico qué es? Bueno, pues si aquí aplicamos el álgebra vectorial, yo puedo darme cuenta que este vector genérico del plano es la suma del vector fijo más el vector genérico que está sobre el plano. Es decir, ese vector genérico es el vector R subíndice 0 más el vector genérico que está sobre el plano. Este más este me da este. Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué voy a hacer? El vector genérico posición es así. Aquí está. Y este vector fijo es este. Más, ¿quién es el vector genérico que está sobre el plano? Bueno, pues es un vector a los dos puntos, donde uno de ellos es conocido y el otro es el genérico. Este vector es x menos x0, y menos y0, z menos z0. Entonces, si aquí observamos, ¿qué podemos ver? Podemos ver que ese vector genérico sobre el plano, que es el que me interesa para sustituirlo en esta ecuación, es R menos R subíndice 0, si la despejo de esta ecuación. Y entonces va a ser este menos este. No, perdón. Este menos este. O sea que va a ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. De hecho, aquí ya lo había sacado. Acuérdense que este vector aquí lo estoy poniendo. Sí queda claro en eso, ¿no? Ahí está. Pero obviamente aquí ya lo estoy poniendo en forma vectorial. Incluso yo podría decir que esta ecuación vectorial también la puedo poner de esta forma. R menos R subíndice 0, punto vector normal igual a 0. Esta y esta son la misma. ¿Por qué? Porque ese vector genérico ya vimos que es el vector genérico posición menos el vector fijo posición. Ahí está. Entonces, si ahora yo sustituyo, vamos a ponerle aquí sustituyendo, este vector de aquí, que viene siendo este vector genérico sobre el plano, me va a quedar así. X menos x0, y menos y0, z menos z0, punto el vector normal que yo definí que sus componentes son a, b, c, y eso me debe de dar 0. Entonces, si hago ese producto punto, me va a quedar a por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual a 0. Esta es la ecuación del plano en forma canónica o forma ordinaria. ¿Sí?
o forma estándar. Si yo desarrollo este chorizo, lo voy a poner acá. Si yo desarrollo este chorizo, voy a obtener una cosa como esta. AX más BY más CZ igual a D. Donde D, vamos a ponerle aquí desarrollando. ¿Qué desarrollo? Pues este chorizo. Pues me va a quedar así, donde D es menos AX0 más B y subíndice 0 más Z subíndice 0. Ese va a ser B. Obviamente si desarrollo aquí. Sí estamos de acuerdo, porque esto básicamente va a ser menos AX0 menos B y subíndice 0 menos C Z subíndice 0. Y obviamente pues lo pasamos al segundo miembro, vulgarmente decimos, pero eso va a pasar como menos D, o sea, va a quedar así, ¿sí? Sí, porque aquí si desarrollo va a quedar AX menos, bueno, AX más BY más CZ más menos, bueno, lo voy a poner así, saco el signo menos, AX subíndice 0 más BY subíndice 0 más ZC subíndice 0 igual a 0. Y vulgarmente pasamos para allá. Aquí puedo ver que B, perdón, le estoy llamando D. Efectivamente, D va a ser esto de aquí, que es lo que puse acá. Nada más que en este caso debo de ponerlo así, más D igual a 0. Lo puedo poner así igualando a 0, en este caso pues debe ser esto, como está aquí. ¿Sí? Esto de aquí va a ser de aquí. Y esta sería la ecuación del plano en forma general, que es cuando igualo con 0. Ok. Bueno, pues aquí está todo. Bueno, a ver, déjenme presentar. Aquí está precisamente la ecuación vectorial del plano, como habíamos comentado. Aquí está la forma canónica o la forma ordinaria o estándar. Y si yo desarrollo el choricín, pues voy a obtener esta cosa. Esta de aquí, que es la forma general. ¿Bien? Hay otro tema aquí interesante dentro del tema de los planos, que es la distancia de un punto a un plano. Ese, pues es un concepto interesante, de hecho tiene que ver mucho con los axiomas de Euclides. Voy a borrar esto. ¿Por qué tiene que ver mucho con los axiomas de Euclides? Porque hay un axioma de Euclides que nos dice que, bueno, de hecho ese axioma de Euclides se aplica a la recta. Sin embargo, podríamos trasladarlo al plano también de esa forma. Supongamos que yo tengo un plano, ¿sí? Cuyas ecuaciones pues son AX más BY más CZ más D igual a 0. Si se fijan, estoy utilizando la misma notación anterior, solo que ahora lo estoy poniendo con mayúsculas, pero bueno, eso no es muy relevante. Y aquí tengo un punto conocido, sí es un punto que conozco. Bueno, el libro le pone P1. Recuerden que P es para un punto genérico, pero ya cuando es un punto conocido, pues utilizo P con subíndices, P subíndice 0, P subíndice 1, subíndice 2, subíndice 3, etc. Pues aquí le llama punto 1, obviamente pues sus coordenadas van a tener el mismo subíndice, y la idea es encontrar la distancia de este punto exterior a un plano, a dicho plano. ¿Cómo le hacemos? Bueno, obviamente la distancia tiene que ser la más corta, que es la que nosotros logramos con una perpendicular, ¿sí?
con una perpendicular. Entonces, lo que sí sabemos de este plano, y una cosa muy importante, siempre, ya dijimos que para encontrar la ecuación de un plano necesito, en términos generales, un punto que pertenece a él y un vector perpendicular a él. Ese vector perpendicular que le voy a llamar n, y que en este caso sus componentes van a ser así, siempre debo darme cuenta que en la ecuación general los coeficientes de las variables corresponden a las componentes del vector normal. Creo que sí se puede ver fácilmente esta relación. Los coeficientes de las variables en la ecuación general corresponden a las correspondientes componentes del vector perpendicular o normal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la ecuación de la distancia de este vector a la recta? Bueno, ahí está la fórmula. Es esta de aquí, distancia. Obviamente la distancia se considera como positiva. Entonces, la pone como la pone así, AX1 más BY1 más C, Z1 más D, ¿sí? Todo esto a valor absoluto entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector normal, que corresponden a los coeficientes de las variables en la ecuación del plano. ¿De dónde surge esa ecuación? Bueno, lo voy a explicar así rápidamente. Vamos a necesitar un punto del plano, un punto cualquiera. Sí, vamos a llamarle punto 2. X2, Y2, Z2. Bien. Entre este vector del plano y este vector exterior a él, se puede definir un vector, dados dos puntos, que va a ser este. ¿Sí? Básicamente este va a ser el vector que va del punto 2 al punto 1. Si nos fijamos, esta distancia del punto exterior al plano a él va a ser la proyección de este vector sobre el vector normal. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la proyección viene siendo como la sombra. Es como si ahora pusiéramos la fuente de luz aquí, de tal manera que los rayos fueran paralelos al plano. Y si son paralelos al plano, esta distancia viene siendo la proyección de este vector conocido sobre el vector normal. Y entonces al aplicar la fórmula que ya hemos dicho de la componente, ¿sí? De la componente escalar, la proyección escalar, que era la componente, se llega a este. ¿Sí? Así es como se obtiene esta fórmula de la distancia. Ya para no profundizar mucho, aquí la tenemos, es esta la ecuación. Aquí está lo que les comentaba. Pues miren, aquí está, vean, es la componente. Recuerden que ya dijimos que esto es la proyección escalar, ¿sí? Obviamente tiene que ser valor absoluto porque es una cantidad positiva. Y aquí está esta figurita que yo les dibujé, ¿sí? Para poder hacerlo necesitamos un punto del plano. Pero es fácil determinar ese punto del plano porque conocemos su ecuación, entonces es fácilmente determinado, que lo podamos determinar. Y esta es la fórmula que ya vimos anteriormente de la proyección escalar entre dos vectores. Aquí, ¿cuáles son los dos vectores que están involucrados? Obviamente el vector normal y este vector que es conocido. ¿Por qué? Porque va al punto exterior, va desde un punto del plano,
el cual es fácilmente que lo conozca, a el punto exterior del plano y que es con el que quiero conocer esa distancia, el cual también es conocido. A ver si vemos un ejemplito más adelante de esto. Pero es pura geometría plana, pura geometría plana. Bien. Pues ya aquí están los ejercicios. Bueno, todo lo que estuve comentando, lo hice compartiendo el libro. Voy a dar un medio minuto para que salga esto en el vídeo, que es lo que expliqué. Así que básicamente es lo mismo que está ahí en el libro. Pues si no, pues luego no sale. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Ahí no es necesario dibujar el plano en 3D, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí no es necesario dibujar el plano en 3D, ¿verdad? Cuando nos dan un plano... Bueno, se supone que si yo voy a dibujar un plano que representa algo en 3 dimensiones y lo voy a hacer en el pizarrón, que básicamente es una superficie bidimensional, pues le doy el efecto. Si se fijan que ahí estoy poniendo el plano como si estuviese inclinado, entonces ya le estoy dando la representación de profundidad. Lo mismo que en el espacio tridimensional, o sea, la forma en cómo yo coloco los ejes coordenados es así, y al hacerlo así ya estoy dando la idea de espacio tridimensional, ¿no? Ok, profe. Vale. Gracias. Sí. Bueno, vienen estas preguntas que son muy importantes analizar. Y dice, determina si cada uno de los siguientes establecimientos o declaraciones son verdaderas o falsas. Por ejemplo, 2 líneas paralelas a una tercera son paralelas. Bueno, para responder a este tipo de ejercicios, pues podemos utilizar pues una hoja, ¿no? Y tratar de dibujar qué es lo que me está relacionando en la pregunta, para que yo pueda llegar a la conclusión. Sabemos que 2 rectas son paralelas, sí, solo sí. La distancia entre cada uno de sus puntos más cercanos es siempre la misma. Y digo más cercanos porque de esa forma podemos garantizar que sea posible trazar una perpendicular de ese punto de una recta al otro punto de la otra recta. Si la distancia entre 2 puntos más corta de cualesquiera de los de las 2 rectas es la misma, es una constante. Entonces, si yo tengo 2 rectas que son paralelas ambas a una tercera, L1, L2, L3, Sigue presentando, profe. pues podemos darnos cuenta que efectivamente son paralelas las 3. Creo que queda claro. O sea, sí podemos concluir que esa aseveración es correcta. La siguiente, o sea, por ejemplo, a ver otra, aquí la de 2 planos perpendiculares a un tercer plano son paralelos. A ver, 2 planos perpendiculares a un tercero son paralelos. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a tratar de dibujarlo. Yo tengo 2 planos. ¿Sí? Plano alfa. Y ese plano alfa, y tengo, bueno, ese plano alfa es paralelo. A ver. 2 planos. ¿Cuál dije? Ah, es la D. 2 planos paralelos a un tercero son paralelos. No, 2 planos perpendiculares a un tercero. Entonces, el plano alfa es perpendicular ¿Por qué es perpendicular? Bueno, porque se interceptan formando
un ángulo recto. Entonces, el plano alfa es perpendicular al plano gamma. ¿Sí? Pero a su vez tengo yo un segundo plano que también es perpendicular a gamma, y ese plano aquí está, es perpendicular a gamma, y ese plano le voy a llamar beta. O sea, beta es perpendicular a gamma. Y aquí tengo lo que me está preguntando el ejercicio. Dos planos perpendiculares a un tercero, ¿son paralelos? Efectivamente. Aquí puedo ver que precisamente para que estos sean perpendiculares a ese tercero, tienen que ser paralelos. ¿Sí? Por lo tanto, concluyo que alfa y beta tienen que ser paralelos para que yo pueda cumplir esa característica. Bueno, pues creo que ya se acabó la clase, ya son las 8:03. Bueno, pues vamos a dejarla entonces hasta aquí. Un abrazo, excelente inicio de semana. Dios mediante, mañana continuamos. Fue un placer. Que pasen excelente noche. Muchas gracias, profe. Igualmente, profe. Profesor. Nos vemos, que estén bien.